Saludos desde Caracas, Venezuela. Bienvenidos a una nueva emisión de En Contexto con este servidor Carlos Arellán Solórzano. Complacido como siempre de que nos acompañe. La invitación como siempre es para que se suscriba a nuestro canal de Venezuela News en YouTube. Le dé like a este contenido. También active la campanita de las notificaciones porque es la forma que nosotros como usuarios le decimos a la plataforma que este y otros contenidos de Venezuela News nos interesan. En esta oportunidad vamos a abordar lo relativo a lo que fue el ataque limitado o ataque mediático, operación de distracción, elaboración mediática. Hay muchas calificaciones, muchas interpretaciones de lo que fue el operativo, el ataque de Israel en contra de Irán. Para dilucidar de qué se trató esta operación, vamos a conversar con Tadeo Castiglione. Él es experto en relaciones internacionales, está en Argentina y gracias a la tecnología, como lo hacemos cada semana, nos vamos a enlazar y conversar con nuestro invitado a quien damos la bienvenida. Muy buenos días, estimado Carlos. Para mí es un enorme placer estar aquí nuevamente en Venezuela News y bueno, para compartir un poco sobre lo que pasa en este mundo tan convulso y tan complicado a veces para interpretar los hechos. Hablando de complicaciones para interpretar algunos hechos y en estos tiempos de la tecnificación de los medios de comunicación, muchas veces no se puede creer en lo que escuchas o ves o lo que te dicen, aun cuando te los estén mostrando, porque hay muchos nuevos y sofisticados mecanismos para alterar la percepción de las personas. En este caso, lo que sucedió el 19 de abril, la madrugada del jueves para el viernes, en esta parte del mundo, vimos y seguimos con asombro lo que fue la información dada por medios de comunicación estadounidenses de que Israel había atacado a Irán. Por un segundo, por un momento, el mundo contuvo la respiración porque parecía que ahora sí escalaba la situación en Oriente Medio, de que podía desencadenarse un conflicto regional a gran escala. Pero a medida que pasó el tiempo, que la realidad fue presentando pruebas incontestables que contrastaban con la realidad mediática, nos preguntamos qué sucedió, qué pasó, hubo o no hubo ataque, de qué se trató lo que sucedió, lo que informaron o desinformaron el 19 de abril, justamente medios de Estados Unidos, no de Israel. Bien, yo creo que comenzando de atrás para adelante, desde el año 2011 con aquella noticia de la toma de la Plaza Verde de Trípoli en medio del conflicto en Libia, en medio de la intervención de la OTAN en Libia, la cual se había dado como una noticia, pero que era una escenificación que jamás sucedió. De ahí hacia adelante y con la presencia de las nuevas tecnologías, como mencionabas, todo hay que ponerlo en tela de juicio y analizar cada aspecto de lo que sucede, porque realmente la verdad y la mentira dentro de lo mediático y más en temática internacional y geopolítica, hay una línea muy delgada y transparente de diferencias, entonces siempre hay que tener buen ojo para los acontecimientos. Como bien mencionabas, el viernes pasado muchos ya estábamos yéndonos para dormir cuando llegan las noticias desde Estados Unidos, con confirmación gubernamental de importantes generales de Estados Unidos, de que Israel estaba contestando lo que había sido la represalia de Irán. Quiero dividir esto, si me das 2 minutos, para interpretar de que lo que hizo Irán está dentro de la legislación internacional, artículo 51 de las Naciones Unidas, que fue contestar en defensa propia un ataque contra su consulado que se llevó a cabo el 1 de abril. Recordemos, el consulado iraní en Damasco, bombardeado por Israel, se esperó 2 semanas a que Naciones Unidas tome alguna medida de condena en contra del Estado de Israel. La inacción de la ONU dejó abierta una violación internacional que no se puede tolerar ni pasar por alto. Entonces, Irán, para respetar la Carta de las Naciones Unidas, decidió llevar su contraataque de alguna manera en contra de Israel y dar un golpe para que se entienda de que se tiene que respetar primeramente que nada el derecho internacional, que es la inviolabilidad de las sedes diplomáticas, y por otro lado, dar un mensaje también territorial y fuerte de que Irán tiene con qué. A esto, Israel, lo vimos, quedó varios días en shock,
no sabía cómo responder. En un principio dijo, bueno, no fue nada porque detuvimos 99% de los ataques, pero las imágenes mostraban algo muy diferente en el campo y después las imágenes satelitales y con el pasar de las horas, imágenes e informes de inteligencia de todos lados, demostraron que había sido un ataque certero el iraní. Esto obligaba al régimen de Netanyahu a responder de alguna u otra manera porque ya había quedado desprestigiado dentro e internamente en su país. Responde y mediáticamente salió en todos los medios, de una respuesta se hablaba de gran escala, pero que en los hechos solo vimos unos pequeños drones, más bien de inteligencia, no de ataque. Vimos un misil israelí que impactó a la afuera de Bagdad en Irak, pero el grueso de todo este asunto como que se esfumó en el aire. Muchos incluso creímos que se trataba de una psyop, como se suele decir en estos términos también de nueva guerra psicológica, de te estamos atacando, pero vamos a ingresar por otro lado, cosas que se suelen hacer y que ya se habían sucedido años anteriores, pero al final y al final del día, como se suele decir, amanecerá y veremos, amaneció y vimos que no había sucedido nada. Eh, Israel dijo que se habían cumplido sus objetivos, no sabemos qué objetivos eran, eh, pero al menos esto quedó algo más como mediático, pero a la misma vez es muy confuso para interpretarlo sobre qué es lo que se buscaba con todo esto y si había algo más detrás de los cuales no se ha dicho y que bueno, también fueron rumores que fueron con el paso de las horas surgiendo. Pero creo que es importante recalcar esto de que por un momento se puso en juego la paz no únicamente en Medio Oriente, sino la estabilidad más allá de la región a nivel mundial. Y creo que esto es importante recalcar que estuvimos casi a un paso nuevamente de una tercera guerra mundial y un conflicto a gran escala con consecuencias de grandes dimensiones. Justamente viniendo de adelante hacia atrás, como estás comentando, porque hay que hacer un contexto y no tan atrás, sino irse al 1 y 14 de abril, sobre el contraataque iraní a Israel. Hay un artículo de Alastair Crooke, creo que es exagente de inteligencia y de seguridad británico y columnista de Al-Mayadin, o Al-Mayadin le publica, y en su artículo La gestión del dilema, habla que cualesquiera que sean las afirmaciones de triunfo de la defensa aérea montada por los israelíes y sus amigos, es decir, el derribo del 99%, las comillas la pone Alastair Crooke, Israel y Estados Unidos saben la verdad. Los misiles de Irán pudieron penetrar directamente en los dos puntos más sensibles y mejor defendidos de Israel. Y culmina diciendo en este párrafo, detrás de la retórica ruidosa se esconde la conmoción israelí, es decir, de que han vulnerado la pretendida efectividad casi perfecta del domo de hierro. Siguiendo con los eventos del 19, se repite mucho la palabra en tu interpretación, en tu análisis de confusión, porque todavía no queda claro qué fue lo que sucedió, cuál era el objetivo. Y justamente sobre eso quiero profundizar contigo, revisar tu perspectiva de cuál sería justamente el propósito, los objetivos de simular un ataque como el que se nos hizo creer que sucedió el 19 de abril, que no tuvo la magnitud que parecía o que insinuaba el relato mediático. En parte tiene que ver con engañar a la opinión pública. El gobierno israelí después de esto quedó muy dañado, incluso internamente con todo el Después de esto, ¿te conflicto en la, refieres al 14 o al 19? al 10, al 14 principalmente. Entonces, igual que todo 11 tiene su 13, el 14 indudablemente iba a tener una respuesta que era el 19, que fue esta respuesta israelí. Eh, Quedó muy dañado internamente, propagandísticamente, el gobierno israelí después del ataque iraní. Había una situación muy tensa interna todavía de que Israel dice que su objetivo en Gaza es hasta que se liberen los rehenes que no se saben si están con vida o no, y toda esta situación, la opinión pública estaba muy contraria a Netanyahu, y todo esto llevó a la respuesta del 19, pero más como un método de engañar a la opinión pública. Nosotros primero nos defendimos, no nos pasó nada, y contestamos simbólicamente como para dejar el ojo por ojo.
pero realmente en los hechos, y cualquiera que tenga una interpretación libre de los hechos y realista se dará cuenta de que esto no fue así. Israel sufrió más y recibió un golpe mucho más duro de lo que dio como respuesta, y la respuesta totalmente limitada, en parte inexistente mediáticamente, fue también hubo un papel que jugó Estados Unidos que, si recordamos y leemos los informes y las noticias, se pasó una semana entera diciéndole a Israel que no conteste el ataque, que trague amargo y que no lleve a cabo ninguna acción. Incluso un alto general iraní dijo que desde el Pentágono se habían comunicado con Teherán para decirle que se deje atacar simbólicamente para dejar saldado el asunto, y desde Irán se le dijo que no, y que cualquier respuesta seria de Israel iba a tener una respuesta aún más seria de parte de Irán. Bueno, y cuando se suponía Entonces, que el contraataque del 14 con eso quedaba saldado el episodio del consulado, se suponía que ahí que debía quedar completa la respuesta, la situación. exactamente, porque volviendo al tema legal internacional, lo que Irán hizo fue una contestación limitada, y cuando terminó la operación dijo, acá se terminó la operación, no es más ataque, esto no es una guerra, sino que era una represalia, una justa retribución a un hecho que había llevado a cabo el régimen de Israel en contra de Irán, violando normativas internacionales. Si Irán no contestaba esto, iba a ser un escándalo internacional, porque ya lo vimos incluso lo que hizo Ecuador inmediatamente después de secuestrar a un diplomático. Entonces, toda la legislación internacional se cae por los pisos y nadie actúa con firmeza. Eso fue lo que hizo el gobierno iraní, muy sabio, y que atacó precisamente, bueno, lo vamos a reiterar, las bases de a donde se llevaron a cabo esos ataques contra su consulado en Damasco, la cual es una de las bases más importantes de Israel, que se encuentra en el desierto de Negev. La contestación israelí principalmente se tiñe en esto, en algo más bien mediático, para tratar de acallar las voces de críticas internas, y para también, de alguna manera, decir las fuerzas de defensa israelí, la FDI, bueno, cumplieron su misión y seguimos defendiendo nuestro país, no existe amenaza y ni nadie nos puede hacer frente, que ha sido la propaganda israelí desde el 48 hasta la actualidad, del ejército invencible, de que la guerra de los 6 días, los altos del Golán, Yom Kippur, nadie nos pudo hacer frente y nosotros estamos venciendo como siempre. Pero hay escenarios que se tratan de olvidar, como la derrota en su invasión en el Líbano en el año 2006, que el Hezbollah lo sacó a patadas del Líbano, y muchas otras cuestiones muy interesantes que Israel trata de olvidar para seguir manteniendo su propagandística, mediática, principalmente militar, de un Estado fuerte e invencible. Entiendo entonces por tu planteamiento para ir yendo de lo general a lo específico. Todo lo que vimos, lo que seguimos durante el 19 de abril en Oriente Medio, se trató de una operación para salvar, una operación o simulación para salvarle la cara, la reputación de Israel a lo interno de sus ciudadanos y también a la afuera, y decir, bueno, no me quedé con lo que me hizo Irán y yo respondí. Exactamente, a lo a puertas internas era dejar en claro que el Estado sigue defendiendo y sigue cumpliendo sus funciones en la defensa, y puertas externas mostrar pecho, como se suele decir, de que nosotros seguimos fuertes y erguidos y no hay quien nos pueda llegar a hacer frente, con, bueno, sus errores y sus contradicciones tanto internas y externas, porque también hay muchas voces disonantes, muy críticas, y vamos a decir, voces pensantes, y también lo mismo a nivel internacional, donde tanto la Unión Europea como el mismísimo Estados Unidos le tuvieron que poner un freno, porque Netanyahu realmente quería contestar de una manera más masiva, pero esto, las consecuencias podrían haber sido caóticas para todos los sectores. No hay ganar, ganar, sino era perder, perder en todos estos sentidos. Tadeo, también siguiendo el análisis de otros voceros, de otras personalidades, hablan de que también tendría un filón político interno de Netanyahu, buscar la forma de evadir, hacer control de daños a la situación interna de su país, en donde ya se registran muchas más movilizaciones, mucho más masivas, en las cuales están exigiendo su renuncia, no de una población que esté en contra de la guerra,
no de una población que cuestione la operación israelí, la ofensiva indiscriminada en contra de Gaza, sino de las supuestas pretensiones de Netanyahu de querer perpetuarse en el poder. Se trata entonces de esta operación de simulación bastante peligrosa que puede o podría exponer la paz regional, incluso global, de una operación individualista para salvar su propio pellejo políticamente hablando. Lamentablemente es así. Netanyahu se ha convertido en una especie de Herodes 2.0, este rey israelí bajo el dominio del Imperio Romano que trataba de mantener el poder bajo todo, utilizando todas las artimañas y todas sus astucias. Y prácticamente Netanyahu, un viejo zorro de la política, si lo podemos decir así, se ha visto en la cuerda floja y cada vez con menos opciones políticas dentro de su país en medio de clamores de una renovación de la cúpula política. Estamos hablando de personajes como Netanyahu que ya tienen más de 20 años haciendo y deshaciendo a su gusto en el Estado de Israel. Entonces, todas estas voces se han ido sumando, levantando, como bien mencionabas, no necesariamente en contra de la guerra. Tenemos lamentablemente muchos factores todavía muy supremacistas israelíes en contra de todo lo que sea Palestina y el mundo árabe y la convivencia pacífica histórica. Recordemos Jerusalén como ciudad santa, más de 1800 años incluso con dominación musulmán, donde había una paz relativa entre todos los sectores cristianos, judíos e islámicos. Y esto no se está dando en la actualidad, lamentablemente, en Jerusalén, donde incluso los cristianos sufren a diferentes medidas diversos grados de persecución y discriminación social, ni hablar de las poblaciones islámicas. En medio de este contexto, Netanyahu aplica todas estas políticas para salvaguardar sus propios intereses, ya ni siquiera el de su país, ya ni siquiera el de su partido, el Likud, sino únicamente algo personalista para seguir manteniéndose en el poder. Y esto también lo charlábamos ayer por la radio, sabiendo que tiene condenas por corrupción dentro de la justicia. Entonces, si su gobierno llega a caer nuevamente, él podría estar al pie de caer otra vez en la cárcel, él, su esposa y todos sus séquitos de personas cercanas, los cuales hay suficiente evidencia de cómo han malversado fondos de los contribuyentes, tanto israelíes como también de la ayuda internacional que envía a Estados Unidos de manera constante este giro de dinero sin filtro alguno y sin que nadie declare hacia dónde van esos fondos. Aquí no hay ninguna transparencia respecto a la utilización de estos fondos y todo esto, bueno, fue haciendo de Netanyahu que su misma montaña de corrupción lo esté tapando y de alguna manera para salvarse tiene que aplicar estas políticas que hasta diríamos populistas de buscar, como ellos lo suelen definir, de buscar un conflicto abierto internacional con otros para salvaguardarse a sí mismos. Suena como perverso eso último que estás diciendo, ¿no? Casi que provocar la devastación del mundo para salvarse su propio pellejo. Volviendo al tema de este ataque limitado, ataque mediático del 19 de abril, mediático porque se difundió a través de los medios de comunicación y se sobredimensionó. Te pregunto, ¿Israel tiene capacidades para enfrentar por sí solo a Irán o quiere arrastrar a los Estados Unidos a un conflicto regional para que sea Estados Unidos que le haga el favor de destruir a su archienemigo en Oriente Medio, que es en este caso Irán? Hay tres opciones o tres panoramas diversos o perspectivas que podemos interpretar respecto a esta pregunta tan interesante que haces, estimado Carlos. La primera es que Israel no ha podido hacer frente a Hamas en Gaza. Ha hecho frente, sí, le está combatiendo, pero en realidad lo que ha buscado desde el principio no es exterminar a Hamas, sino crear el máximo daño posible a la población civil para lograr un éxodo, una emigración masiva y conquistar y añadirse de alguna manera, anexarse la franja de Gaza para los nuevos proyectos de los colonos israelíes en esta región. Pero no ha podido en territorio, más allá de la batalla aérea, la supremacía aérea que tiene, no ha podido en el territorio hacer frente a gente que le está resistiendo con material militar limitado.
Esto nos hace ver que muchas de las cuestiones de la FDI, que pueden tener las mejores inversiones en armamento del mundo, multimillonarias, pero la guerra moderna, lo quieran o no, sigue siendo igual calle por calle, metro por metro, con personal humano. Y cuando un gobierno, un ejército, no tiene la razón para la guerra, sino que únicamente es guiada por el odio y por la revancha, la venganza y la maldad en sí mismo, no tiene ninguna razón para luchar y combatir, mientras que los palestinos en Gaza tienen una resistencia que va desde lo justo, lo necesario y la defensa de sí mismos. Entonces están luchando con un gran valor. Y esto se ha visto en el frente de cómo Israel no puede hacer frente a Hamas en Gaza. Y esto, si lo vemos revelado a nivel macro, no podría ir a Israel por sí mismo a hacer frente a Irán en una guerra total. Tenemos diferencias geográficas, diferencias poblacionales, diferencias económicas, en los cuales Irán es más potencia de lo que representa Israel. Entonces, desde el vamos ya sería un conflicto internacional que es insalvable por Israel en sí mismo. Entonces, siempre necesita de sus aliados, dígase Estados Unidos, dígase Reino Unido, que lo apoyen y lo ayuden para salir hacia adelante y de alguna manera salir del laberinto en lo que se encuentra. Y en caso de un conflicto internacional, bueno, esto sería la aplicación de Israel. Israel sí tiene una ventaja, a diferencia de toda la región, que es que tiene armas de destrucción masiva. Y armas de destrucción masiva en manos de un dirigente como Netanyahu, pues es sumamente peligroso. Y en tercer punto, dentro de la política israelí de defensa existe algo que se llama la doctrina Sansón. Volviendo a esta historia bíblica de Sansón, cómo terminó su vida, pues bueno, Sansón se liquidó junto con todos sus enemigos filisteos según el relato bíblico. Lo mismo aplica la doctrina de defensa en caso de una guerra total, Israel, de si nosotros vamos a ser destruidos, también vamos a destruir a toda la región. Y eso está claramente firme dentro de la política de defensa israelí, esta doctrina Sansón en caso de guerra total, de eliminar a toda la región junto con ellos mismos, suponiendo que ellos mismos no tengan otro lugar para exiliarse y salir como siempre lo hemos visto y como estos países también se manejan, de que sus dirigentes generalmente no están en la primera línea de fuego. Volviendo a todo esto y respondiendo a grosso modo tu pregunta, solo Israel no puede contra Irán, solo no puede contra el Hezbollah, solo no puede contra Hamas y necesita de continua ayuda para mantener esta política agresiva que le ha traído algunos beneficios al gobierno de Netanyahu porque estaba en una encerrona antes de esto y debido a la declaración del estado de guerra pudo salvarse de los temas judiciales, pero todo esto tiene un límite y tiene un tiempo y están muy ajustados y en la actualidad e incluso esta respuesta tan limitada y tan mediática y esta operación que sí que no, también nos hace creer que están en un momento crítico, al menos desde lo político. Una estrategia de suma cero sería más o menos como creo que expresa también China en estos enfrentamientos en donde nadie gana. Justamente sobre las capacidades nucleares de Israel, se habla de que tiene unas 300 o poco más de estas ojivas suficientes como para ser una amenaza disuasiva en la región, por lo cual te planteo, y ya en el terreno de la proyección, especulación, tal vez no sea muy profesional, pero hay que plantear escenarios. Esto implicaría la necesidad urgente también de Irán de desarrollar un arma similar, tomándose cuenta que hay acusaciones de Israel donde dice que ya la tienen, o hay versiones o declaraciones de autoridades religiosas de Irán en donde dice que moralmente, religiosamente, no es aceptable para el Islam tener un arma de este tipo. Estamos ante un cruce de informaciones no verdaderas en donde yo digo que tú la tienes y yo respondo que no la tengo y no la puedo tener, pero ¿no le haría falta a Irán este recurso para terminar ya de disuadir a Israel para que deje sus provocaciones en contra del país persa?
todos necesitan un justo contrapeso. Yo no estoy a favor del armamento nuclear y he escrito bastante sobre los desarmes nucleares, pero lamentablemente la historia, e incluso la historia moderna, no ha demostrado de que los países con armamento nuclear se logran tener un equilibrio mucho mayor. Existen dos países, India y Pakistán, en conflicto continuo, con una frontera muy conflictuada, con muchos intereses que chocan de manera continua, pero lo que evita que estas dos potencias entren en una guerra abierta es que las dos son potencias nucleares. Existe un equilibrio justo, entonces todos saben que existe un límite y que en determinado momento hay que sentarse a negociar. En ese Lo caso que mismo, estás mencionando, disculpa, hubo, no recuerdo cuál de los dos países la tuvo primero y prácticamente cuando uno de ellos mostró que la tenía, al poco tiempo el otro la desarrolló o hubo otros países que facilitaron la tecnología para que la tuviera y equilibrar el escenario, ¿no? exactamente, estamos hablando de dos países que si hubieran entrado en una guerra, esto hubiera sido una catástrofe total. Incluso hasta en la actualidad existen choques entre India y Pakistán, pero los roces son siempre muy limitados y con una barrera muy fácil para frenar. Vayamos a lo moderno, países que renunciaron a armas de destrucción masiva y su fin. La Libia de Muammar al-Gaddafi, del querido coronel Muammar al-Gaddafi, renunció a las armas nucleares y al desarrollo nuclear libio para entrar, para que le quiten las sanciones y entrar a la comunidad internacional. Vimos cómo le fue, cómo le pagaron de manera vil y maligna prácticamente. La Irak de Saddam Hussein, que sí tenía una capacidad misilística, pero que también renunció a las armas de destrucción masiva. Miremos Corea del Norte, un gobierno, más allá de todas las sanciones y demás, floreciente, resistiendo toda la adversidad y miles de sanciones encima. Entonces vemos que si vamos a interpretar en cuestión de supervivencia, pues no sería una locura que Irán pueda desarrollar una arma de destrucción masiva y que bajo los mismos visión internacional que hemos visto de diferentes países pueda desarrollarla y esto sea para mantener un equilibrio regional. Recordemos que Israel, teniendo armas de destrucción masiva, pone en riesgo no únicamente a su población y a su propio país, sino a todos los países vecinos y a toda la región, ya sea a la gran nación árabe, como se suele decir, a la misma Persia, incluso a países con quien mantienen más o menos buenas relaciones, como es Turquía, como es el gobierno de Erdogan en Turquía, en los cuales también son socios y aliados limitados, pero que hay críticas de ida y vuelta, pero calma de destrucción masiva en el Asia Occidental, en Medio Oriente, con Israel, pone en riesgo absolutamente toda la región. Entonces, volviendo a tu pregunta, no sería una locura, no sería incluso ilegal después de todo el historial de ataques continuos de Israel, de atentados adentro, de búsqueda de revoluciones de colores a favor del Shah que está exiliado, y todo lo que se ha hecho en contra de la revolución islámica de Irán, buscando detener su desarrollo como país. Y otro punto que creo necesario, que no existe algo como el antisemitismo en línea general, como se suele acusar a países como Irán. En Irán hay una representación parlamentaria judía, incluso dentro del parlamento iraní, y estas cuestiones generalmente mediáticamente no nos los dicen porque va contrario a su discurso. Igual que históricamente muchos de los judíos fueron exiliados en lo que se llaman judíos de Babilonia, en la actual Irak, en Yemen y en otros países. Y no, esto no tiene que ver con lo religioso, como siempre tratan de mezclar los temas, como queriendo hacer una ensalada de fruta, como solemos decir en Argentina, para generar una confusión, pero que en la realidad esto no se aplica de esta manera. Entonces, estos puntos creo que son necesarios siempre dentro de los análisis tenerlos en cuenta y tenerlos presentes. Sí, importante también lo que mencionas, al igual como habría representación judía, como lo estás diciendo en Irán, también a veces suena increíble, pero en la Knesset, el Parlamento israelí, hay sectores árabes, israelitas, y que forman parte de esta configuración del Parlamento y que incluso se han involucrado en esta configuración de coaliciones para formar gobierno, por lo cual no todo es tan eh, blanco y negro, hay sus grises en este panorama. Volviendo a esta escalada de tensiones provocadas por Israel y
sobre esta operación limitada o simulada del 19 de abril. Te pregunto, ¿estamos ante una guerra, un escenario de guerra simulada o una guerra de verdad o una medición, un pulso para ver quién tiene mejor colocados los nervios en su lugar, para ver quién se equivoca o pestañea primero y pierde? Estamos en una especie de, creo que se llama el cuarto de espejo que hay en los circos, en donde te engañan, donde pareces más pequeño o más grande, o te distorsiona y te puede adulterar o cambiar la percepción y los sentidos. Estamos en ese escenario, estamos en un cuarto de espejos en Oriente Medio. Creo que esto es como quien se sube en el primer round en una pelea de boxeo. Entonces uno analiza qué es lo que tiene el oponente, su nivel de respuesta, su resistencia, su movilidad, su acción, hacia dónde va a arrancar. Y más o menos lo mismo se hizo en este escenario de parte de los dos, de ambos lados, de los dos bandos, si lo podemos decir de alguna manera. Tanto la respuesta de ver hasta cuánto aguanta y cuánto es la paciencia estratégica de uno, cuándo se toman las decisiones, cuáles son los límites, estas líneas rojas que se traza cada uno, cuáles son las limitaciones que también tiene en la respuesta, en el ataque, en la contestación, la rapidez de acción tanto en lo militar como en la toma de decisiones desde los ámbitos políticos, militares, parlamentarios, el nivel de reacción de respuesta, defensa. Entonces, más o menos podemos decir que esto fue más bien una medición entre ambos. Ahora, los dos factores, los dos bandos, tanto Israel como el gobierno islámico de Irán, saben qué es lo que tiene el otro y cuál es la capacidad que tiene cada uno. Y esto es muy importante para también generar esta especie de equilibrio que estábamos hablando anteriormente. Ahora el gobierno israelí sabe con quién verdaderamente se enfrenta, sabe lo que representa Irán en la actualidad, con su potencial. Recordemos, Irán, una potencia emergente, económica, científica, industrial, incluso también militar, y esto ya se tiene que empezar a tener en consideración en todos los escenarios. Entonces, si lo podemos interpretar de alguna u otra manera, fue una suerte de todo un poco, desde mediciones hasta ver también quién tiene los nervios de acero. Yo creo que la República Islámica de Irán tiene una cultura muy grande, heredada del Imperio Persa, más de 3.000 años de historia, 4.000 años de historia, los cuales también lo atan a una serie de respuestas de acuerdo a lo milenial de su país. Algo similar pasa también con China. Eh, Como dijo una vez una persona, a mí no me importan que me estén ladrando los perros si yo soy un león. Entonces vemos que tanto en el caso de Irán como antigua Persia o el caso de China, las contestaciones se miden desde otra perspectiva que muchas veces desde una visión occidental actual nos parecen incomprensibles, pero que dentro de su estrategia y planificación a largo plazo, porque no son países que se planifiquen de acá a 2, 5 o 10 años, sino mucho más amplio, estas contestaciones marcan también un antes y un después, pero también se toman teniendo en cuenta muchos factores, los cuales muchas veces ignoramos en análisis simplones y más lo que se hacen en la prensa occidental, que bueno, es prácticamente agua en los análisis, hacen agua por todos lados. Pero volviendo a tu pregunta, las respuestas han sido más bien para medirse, primeramente en lo técnico militar, también en lo político, en las respuestas, pero también conservando esta herencia milenaria de Irán, de la Persia antigua, respecto a la toma de sus decisiones. Interviene mucho el fondo histórico de la civilización entonces persa en la dirigencia de Irán para sopesar, para medir, para analizar estas acciones e interpretarlas como provocaciones. Estarías diciéndonos con ello. Te quiero ya, para concluir, ya nos resta poco tiempo para esta entrevista bastante interesante y agradable, como siempre, Tadeo, también poner la ficha sobre Estados Unidos. A Estados Unidos le interesa un conflicto con Irán, está en capacidades para hacerlo, para mantener varios conflictos a la vez, cuando se ha dicho que la fórmula de Estados Unidos es caotizar el planeta para de esta forma seguir reinando y dominando, pero también tomando en cuenta que para sostener esos conflictos también hay que erogar suficientes recursos y los recursos son limitados, aun cuando ellos tengan
la impresora de los billetes. Una de las industrias y del lobby más importante dentro de Estados Unidos, lógicamente, es el lobby militar. Entonces vemos que la política de generar daño, destrucción, el sucio y triste negocio de la guerra siempre es beneficioso para Estados Unidos y para sus sectores políticos, ya sea Partido Demócrata, Partido Republicano, ambos entran en el mismo juego. Ahora, en medio del contexto electoral actual, una guerra no es beneficiosa. Esa imagen tan lamentable de subir ataúdes de soldados con la bandera de Estados Unidos es un costo político muy alto que no estaría dispuesto a jugarse Biden en estos momentos, y más con la crítica de su contrincante Donald Trump, que siempre dice de no meterse en guerras por otros lados, aunque en su gestión y en su mandato hizo otra cosa. Y también siempre tener en cuenta que las decisiones en Estados Unidos no son unipersonales, sino que tiene que ver mucho el efecto del Pentágono y toda esa presión continua que se ejerce desde esos sectores, la trastienda del poder desde afuera, las manos oscuras que mecen la cuna, como se suele decir. De esta manera, en el panorama actual, a Estados Unidos no le sirve una guerra, ya tiene una guerra abierta en Ucrania, tiene un conflicto abierto en Taiwán, muy limitado pudo hacer algo en el Mar Rojo con contestaciones inútiles. Entonces vemos que una guerra total y de grandes dimensiones con soldados en territorio es imposible en el panorama actual. Puede cambiar de acá a fin de año, lógicamente, pero hoy por hoy a nadie le serviría un conflicto de esta escala, más allá de los intereses de Netanyahu que estuvimos analizando anteriormente. En este contexto, actualmente la situación en Estados Unidos no estarían dadas para sostener esta guerra. Incluso en el día de hoy, muchas manifestaciones en las universidades de Estados Unidos a favor de Palestina. Imaginémonos el descontento social que podría generar una guerra en gran escala en contra de Irán o en contra de otros países en la región. Y no porque no la deseen, sino porque no tendrían las capacidades o las condiciones en la actualidad para sostener un conflicto a gran escala en distintos frentes a la vez. Conversábamos con Tadeo Castiglione, nuestro experto en relaciones internacionales desde la Argentina, provincia de Neuquén. Esto está, corrígeme, al sur de la Argentina. Exactamente, en la Patagonia. Y bueno, querido Carlos, como siempre, un placer, una enorme alegría poder estar aquí nuevamente. Y bueno, un fuerte abrazo y un saludo para ti y toda la audiencia. Un abrazo de vuelta desde Venezuela, también desde Venezuela News, donde nos conectamos y nos enlazamos con Tadeo Castiglione para conversar justamente sobre los detalles de este ir y venir, de este toma y dame en Oriente Medio, en donde Israel viene escalando las tensiones y tratando, pareciera, de provocar un conflicto a gran escala en la región contra un Irán que ya no es el mismo Irán de hace 10, 15 años. Estamos hablando ya de un país potencia con avance en distintas capacidades, en este caso de la defensa, y en donde desde en este mes de abril ha dado signos de que está dispuesto a responder también con características medidas precisas para decirle a Israel que ya no está en capacidades o en condición de hacer lo que quiera. De esta forma, cerramos esta emisión de En Contexto con este servidor Carlos Arellán Solórzano. La invitación, como siempre, es para que se suscriba a nuestro canal en Venezuela News, active la campanita de las notificaciones, le dé like a este contenido, también deje sus comentarios y lo comparta entre sus amigos. Nos vemos en una próxima oportunidad.